Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, misericordioso, esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Tiempo del Espíritu, donde el Señor nos va a hablar directamente al corazón. Vamos a proclamar el Evangelio correspondiente a este 25º domingo del tiempo ordinario, tomado de San Mateo en el capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando le llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer yo con lo mío lo que quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. El Evangelio va a tener esta frase como precedente, la va a tener dentro de sí mismo, el Evangelio de este domingo, y va a concluir con esta frase. Sin duda es la frase central, pero detrás de ella encontramos algo maravilloso, que es la misericordia de Dios Padre. El Papa Francisco nos dice: Dios es un papá misericordioso que no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón y de pedir la gracia de poder trabajar para Él. Dios es un papá misericordioso y en el propietario de esta viña encontramos a Dios Papá. Un Dios que está pendiente de aquellos que no tienen trabajo. Quiere decir aquellos que no tienen el sustento para cada día. Comenzando por el alma, no tienen lo necesario de cada día. Cuando nosotros oramos con el Padre Nuestro, decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Y lo más importante que nosotros necesitamos, lo sustancial para cada día, es el amor y la gracia de Dios en nuestro corazón. Sin la gracia y el amor de Dios en nuestro corazón no somos felices. Y si no llevamos amor, gracia, gozo, paz a nuestras familias no son felices. Por lo tanto, el Evangelio de este domingo va más allá del simple relato, el simple hecho de aspectos económicos o laborales, sino de la necesidad que tiene el ser humano y cada familia de ser parte de Dios, de trabajar para Dios y de ir a buscar a aquellos que están ociosos, que no trabajan, que no tienen paz y amor. Con el padre Denis Hen vamos a estar platicando acerca de la misericordia del Padre que encontramos en este Evangelio. Así que vamos a ir a escuchar estos mensajes y luego volvemos. Juan dio testimonio diciendo:
He visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se quedaba sobre él. El que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículos del 32 al 34. Y así, queridos hermanos, como hemos mencionado al inicio del programa de hoy, tenemos con nosotros a un sacerdote muy alegre, un gran hermano. Yo le tengo un gran aprecio y además pues usted lo quiere mucho porque explica el Evangelio de una manera muy sentida, muy del corazón y muy nuestra. El padre Dennis Hand. Bienvenido, padre. Qué gusto, gracias, padre César, y mucho gusto y muchas gracias a tantos hermanos y hermanas que nos acompañan. Es siempre un honor, padre, tenerlo con nosotros. Hemos llegado ya en el Evangelio de San Mateo, en su proclamación domingo a domingo, al capítulo 20. Durante algunos domingos estuvimos en el capítulo 18, ¿verdad? Y hemos pegado un salto al capítulo 20. En el capítulo 18 Jesús se encontraba en Galilea. Los discípulos le habían preguntado quién es el más grande en el reino de los cielos, cómo tenemos que hacer para llegar al reino de los cielos. Jesús había explicado todo aquello que hemos estado viendo en estos días y la importancia de la pureza y del perdón y del amor en la comunidad. Y ahora Jesús ya se encuentra en la zona de Judea, pasado el Jordán, y antes de lo que hoy hemos proclamado para Denis, Jesús se ha encontrado con aquel joven rico. Jesús ha dicho que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, y los apóstoles le han preguntado que qué se van a ganar ellos, que lo han dejado todo, y Jesús les dice que se van a sentar en 12 tronos para regir, para juzgar a las tribus de Israel, pero que también todo aquel que deje hermano, hermana, casa, pueblo, nación, se le hará pagado al ciento por uno y la vida eterna, ¿no? Y entonces se dan cuenta los apóstoles que no solo para ellos es el premio de la vida eterna, no solo para ellos el recibir todas estas gracias, ellos que lo han dejado todo. En este contexto, Jesús a sus discípulos les cuenta esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que en diferentes momentos del día sale a buscar trabajadores para su viña. A los primeros les ofrece un salario específico, y a otros a la hora terza, a la hora sexta, a la hora de nona, a la hora casi del atardecer, pues va a buscar a estos trabajadores y luego va a pagarle a cada uno al final del día. Vamos a empezar por ahí para meternos a este relato evangélico. Hay muchos elementos interesantes ahí. Ahí vemos, bueno, el mes pasado cuando yo estuve en la última que a mí me tocó, Jesús estaba saliendo a la periferia y se encontró con una mujer pagana que lo andaba buscando. Hoy dice que el dueño de la viña, que representa al Señor, a Dios, salió al amanecer. No parece realista que los dueños tengan que levantarse antes del sol y para poder andar ofreciendo el trabajo, pero así es Dios. Antes de que amanezca, antes de que nos levantemos nosotros, Dios siempre está pendiente, siempre saliendo a buscarnos. Él quiere llamarnos y ofrecernos esa oportunidad de entrar en su viña, en su reino, de vivir en su reino, de aprovecharnos de su generosidad que Él demuestra aquí con esos trabajadores. Y es interesante que Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a esto. Por lo tanto, tenemos que tener claro que el tema central es el reino de los cielos. Lo que va a relatar tiene que ver con el reino de los cielos y cómo se alcanza, ¿no? El propietario, que como usted bien ha dicho, pues es Dios, ¿no? Al amanecer sale a contratar trabajadores para su viña. Y como empieza a relatar las diferentes horas, padre, yo encuentro, y también leyendo pues a varios estudiosos bíblicos, que detrás de esta historia, que obviamente es una parábola, eso tiene un mensaje, está la historia de la salvación, está la historia de la humanidad en sí, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
y de manera muy particular la presencia de Cristo entre nosotros hasta que Él vuelva, ¿no? Cómo Dios mismo se encarga de ir a buscar como Padre misericordioso, y aunque tiene su mayordomo que luego va a ocupar un lugar importante porque está relacionado también con Jesucristo, ¿no? Pero luego también tiene que ver, Padre, con la vida humana, desde que es engendrado hasta que muere, y todo ese lapso, podemos llamar de tiempo, porque para Dios no hay tiempo, es siempre un momento de gracia y de misericordia. Hoy nos encontramos precisamente con un papá de gracia y misericordia. Dios, bueno, al final se va a mencionar los últimos y los primeros. Los primeros, como usted ya mencionó, tenían un contrato un poco más claro, digamos. Ustedes vayan a trabajar toda la jornada ahí en la viña y le voy a pagar tanto. Y representa en cierta forma también al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, que tiene un pacto muy claro con el Señor y bastantes cláusulas y reglas, etcétera, que tienen que cumplir. Y después ya es otra situación que tiene este dueño con los que vienen ya más tarde, especialmente los últimos, a última hora llegan y no ni le dice que van a trabajar tanto, le voy a dar. Más bien es otra relación que él tiene, y tal vez podemos hablar después de eso. ¿Cómo no? En el siguiente segmento vamos a continuar profundizando sobre la belleza de este evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Marcos 16:15. Ya son 32 años que Lumen El Salvador, evangelizando a través de los medios de comunicación, ha cumplido esta misión que Jesús nos dejó. La crisis actual nos ha afectado, pero confiamos en ayuda de corazones solidarios para que Lumen El Salvador continúe siendo un medio por el cual Dios dé fe y esperanza en las circunstancias que el mundo atraviesa. Con tu oración y donación evangelizarás a muchas personas. Dios te recompensará al 100 por 1. Puedes efectuar tu donativo a través de transferencias bancarias, PayPal, Pagadito, o consulta otras formas al WhatsApp 7897-3140 o en redes sociales como Lumen El Salvador. Gracias por ser fe y acción. Lumen, somos todos. Analicemos la parábola que Jesús nos ha recontado por partes, que nos ha relatado por partes. El Padre Denis, hay un propietario que al amanecer sale a contratar trabajadores para su viña, y después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Y salió otra vez a media mañana, vio que unos estaban ociosos en la plaza y les dijo que si querían trabajar en la viña, y a ellos ya les dijo, les pagaré lo que sea justo. Como decíamos al inicio, con los primeros se compromete con un denario, que era lo que usualmente se pagaba por una jornada de trabajo, pero a los otros les dice, les voy a pagar lo justo. Este jornal sería como salario mínimo, prácticamente, sí. Algo así. Y sí, cuando dice lo que sea justo, ellos pueden imaginar, entonces no nos va a pagar todo un día porque no vamos a trabajar todo un día. Pero justo, la justicia para Dios no significa así, a ver, ¿cuántas horas trabajaste? ¿Cuántos centavitos por hora? Y entonces sí le debo tanto, algo así. La relación que tiene o que quisiera tener Dios con nosotros, que podemos tener con Él, no es simplemente como del amo y sus empleados. Y muchas veces creo que sí, pues ahí andamos nosotros. Como si me hace pensar en los hermanos, el hijo pródigo y su hermano mayor con el padre. Los dos tienen una relación con el padre. Prácticamente uno, ¿qué puedo llevarme de mi padre? ¿Qué puedo conseguir de él? Y me lo llevo. Y, o sea, solo pensando en sí mismo, en su buena vida y todo. El otro, un poco al revés, pero también no tiene una correcta relación con el padre. Él piensa en su responsabilidad, qué es lo que tengo que hacer, y al final reclama a su padre, yo nunca he desobedecido un orden tuyo, como si tú fueras mi general y yo soy el soldado. No, tú eres mi padre. Vemos la relación que Dios quiere cuando regresa el hijo pródigo. Y besos y abrazos y
y sentarse a la mesa a un banquete. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. A veces creo que pensamos un poco más en esos términos de Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente, o sea que cabalito, la justicia, digamos. Y Jesús dice, pero yo les digo, y a la justicia de Dios es otra cosa. Es que ustedes son mis hijos, yo los amo. Y me necesitan de mi perdón, de mi misericordia, porque no son perfectos. Yo sé que mis hijos no son perfectos. Y no estoy aquí como, a veces como somos nosotros, ¿verdad? Si te portas bien, bien, te voy a dar un premio. Y te portas mal, te voy a regañar o te voy a dar duro o a saber qué, te voy a castigar. Y tenemos que aprender a ver el reino de Dios y a nuestro Padre que abre las puertas del reino de Dios de esa manera, como algo de amor y no simplemente como de una relación de negociantes o algo así. Y ciertamente muchos biblistas comparan esta parábola con la parábola del hijo pródigo, porque sin duda está presente la misericordia de Dios de una manera exquisita también en esta parábola. Aquel propietario pues sale a diversas horas, a diferentes horas, y por último sale también al caer la tarde. Caer la tarde, como decía, tiene que ver con toda la historia de la salvación, toda la historia de la humanidad. Recordemos que la gracia pascual está entre dos luces, entre el atardecer y el amanecer. Esto siempre lo vamos a encontrar, este juego entre esas dos luces. El amanecer que siempre la gracia y la luz que vence las tinieblas, el atardecer es lo contrario. Pero encontró todavía unos ahí al final y les dice que por qué están ociosos sin trabajar, y ellos dicen, es que nadie nos ha contratado, y él también los invita. Ahora, al final comienza a pagar, porque se decía, o está sabido, es sabido, que en el pueblo de Israel, como parte del derecho laboral, había que pagar al final del día. No es que íbamos a pagar al final del mes, sino que al final del día había que pagar al trabajador según lo que había laborado, ¿no? Y entonces el dueño llama a los trabajadores, pero le dice a su administrador, a su mayordomo, que él es el que haga la paga. Y nos hace una referencia a Jesucristo, que él es el que al final va a hacer el juicio de las naciones, ¿no? Y comenzando por los últimos, comienza a pagarles hasta que lleguen los primeros. Padre, antes de llegar a este relato, Jesús en el capítulo 19 lo ha terminado diciendo, los primeros serán los últimos serán los primeros. A la mitad del relato menciona lo mismo, comienza por los últimos, termina con los primeros, y al final de la parábola el Señor va a decir, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esto tiene que ver mucho con la misericordia de Dios, pero también con el hecho que el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, los que se sentían los primeros, van a llegar a ser los últimos, y aquellos que reciban al final el Evangelio a veces van a ser los primeros que van a entrar al reino de los cielos. Pero sí van a entrar los primeros, Sí, aunque sí, entren por último. pero por último. Se supone que sí, que tienen que aceptar a Jesús como su Mesías, el prometido Mesías, y aceptar, abrazar la salvación que se les ofrece. No sé si tenemos tiempo en este segmento, pero quisiera hablar de la pregunta que hace Jesús a esa gente ahí en la plaza, que andan haciendo aquí ociosos todo el día. Porque hay una situación que tenemos, que yo he vivido muchas veces en San Martín, donde por último me ha tocado servir. La iglesia, muchas de estas iglesias parroquiales están frente al parque, a la plaza cívica, digamos, del pueblo. Y siempre que estemos ahí, algunos entrando, repicamos, entran algunos, y otros están ahí ociosos en la plaza. Oyen los repiques, miran que la gente está entrando, saben que es hora de misa, y se quedan ahí ociosos en la plaza. Y creo que tenemos que pensar un poco en eso, en el por qué. ¿Por qué hay tanta gente que no entra, no solo a la misa o al templo, digamos, sino más bien
tantos que no agarran la onda y hasta que son muy contrarios a Cristo, a la vida cristiana, a la moral tradicional desde hace miles de años, digamos. Y como la iglesia está llamada por Cristo, con Cristo y en Cristo, en el amor misericordioso del Padre, a ir como ese propietario a buscar a aquellos que están ociosos. De ello vamos a seguir hablando en el siguiente segmento. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Lumen El Salvador y Fundación Dei Verbum le invitan a una inolvidable peregrinación por Tierra Santa, con la guía espiritual del Padre Martín Ábalos. Acompáñame a esta experiencia que será inolvidable para tu vida, pero sobre todo para tu vida cristiana. Te invito. Se visitarán los lugares más importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento, muerte y su gloriosa resurrección. Salida, 4 de noviembre. Solicite el programa completo y haga su reservación a los teléfonos de Lumen 7942-3750, Fundación Dei Verbum 7648-3834 o Agencia Bernal 7255-6542. Cupo limitado. Comenzó pues el administrador a pagar el jornal, comenzando por los últimos. Y a cada uno se le fue dando un denario, como se había prometido a los primeros. Se acercaron los que habían llegado al caer la tarde y así poco a poco. Por último, llegaron los primeros, a los que sí se les había ofrecido un denario, ¿no? Y la paga fue un denario. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pensábamos que nos ibas a dar más, ¿no? Pero él le respondió a cada uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Si yo quiero darle al que llegó de último lo mismo que a ti, que no puedo hacer yo con lo mío lo que quiero, o vas a tenerme rencor porque yo soy bueno. Lo que hablábamos al inicio, Padre, que la justicia de Dios es muy diferente a nuestra manera de entender la justicia. No se menciona la reacción de los últimos cuando llegan primeros a recibir su pago y reciben un denario. Me imagino que algunos de ellos se habrán sorprendido y habrán sentido un agradecimiento a esa generosidad de ese hombre, que él no tenía que darme todo esto, no estaba obligado para nada. Me está regalando lo que necesito yo para vivir, me está bendiciendo. Mientras que el otro que recibe la mismita moneda y se está reclamando al dueño que es malvado, que no puede hacer esto. Y él dice, bueno, si usted quiere verlo así, en términos de una justicia, de uno trabaja tanto y recibe tanto por hora, etc., bueno, entonces usted tiene lo que contratamos, así que ya estuvo, que le vaya bien. Pero si quiere comprender, y nosotros a veces también, yo creo que a veces como si los que hemos estado toda la vida tal vez en la iglesia y hemos ido a misa diariamente, mucha gente durante años y años, y no sé, tal vez se sienten defraudados, que tal vez el Padrecito, en vez de abrazarnos a nosotros todo el tiempo y apapacharnos, parece que está buscando mejor a los que no han sido tan fieles y tan buenos y tan constantes durante largo tiempo como nosotros. Y no es una competencia y no es una cosa. Ojalá que encontremos realmente una relación con el Padre Celestial, con el Señor que nos salva. Y eso es lo que quiere enriquecernos, pero no de la forma de que, o sea, para que lleguen los de la plaza, que están ociosos, o sea, que no quieren entrar ahí. Bueno, en términos económicos no estamos atrayendo a la gente. Si estuviéramos regalando, aunque sea salario mínimo a cada uno, todos van a entrar. Ahí estamos pidiendo, vengan y dejen algo aquí para el parco y para las necesidades de la parroquia.
Pero no es eso. Estamos ahí para llenarnos de Cristo y para que Él realmente me convierta en otra persona. Y a nivel humano, si lo miramos al propietario como una persona de mucha caridad, él sabe que un trabajador, con lo que le pagan por un día de trabajo, apenas, como es el salario mínimo, apenas le alcanza para dar de comer a su familia. Si ha trabajado solo una parte, no va a tener lo necesario para darle de comer a toda la familia. Entonces, esta generosidad va a permitir que otros, la familia del trabajador que solo trabajó a su vez una hora, va a poder tener el sustento para todo el día y no solamente aquello poco que trabajó aquel hombre. Es parte de la generosidad. Pero obviamente vamos más allá y vamos a la misericordia y a la gracia de Dios, que está para todos, que no está solo para el pueblo de Israel, como se consideraban ellos, los únicos beneficiarios de la gracia y de la misericordia de Dios, sino que está para toda la humanidad. Pero también me gusta y quiero hacer énfasis en lo que usted mencionaba anteriormente, en el segmento anterior, que nosotros tenemos que tener ese corazón generoso y salir al encuentro de los demás, porque estamos ahí, como usted dice, en la sacristía, tocando la campana, esperando que la gente haga lo que tiene que hacer, y los ociosos, los vagos, los pecadores, pues si se quieren condenar, que se condenen. El Papa Francisco nos ha invitado a salir a las periferias, ¿no? El ir a buscar, y es algo importante en estos días, en este tiempo de tanta indiferencia. A veces nosotros, los sacerdotes, la iglesia clerical, etc., hemos visto la religión, la fe católica, como la forma de ganarnos la vida. Y el repique es nuestra publicidad. Y que vengan los clientes, y que dejen su dinero ahí. Y tenemos que nosotros convertirnos en evangelizadores. En evangelizados primero, pero en evangelizadores, y llevar el amor de Dios, el amor de Cristo a los demás. Tenemos la tentación, incluso hoy en día, de buscar puestos, de buscar lugares y creérnosla, como le pasó con los hebreos, ¿no? Porque después nos vamos a encontrar con la misma mamá de dos de los discípulos que va a seguir buscando puestos, ¿no? Y Jesús termina hoy pues diciendo lo que hemos dicho al inicio y también a la mitad de la parábola: los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y eso le pedimos al Señor, que tengamos la generosidad que Él tiene y también la urgencia de trabajar para Él y de alcanzar la vida eterna. Padre Denis, de último venimos, de primero nos vamos. El tiempo es breve, pero qué bueno que ha estado con nosotros. Cada vez es una bendición para mí y ojalá para mucha gente. Gracias, Padre César, por tenerme aquí con ustedes. Muchas gracias, hermanos. Y para nosotros también, tenerlo aquí es siempre una bendición. Aprendamos de la misericordia de Dios. No seamos como aquellos envidiosos, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. No seamos como aquellos que no queremos que el Señor ame a los demás. Aprendamos de papá, que es un papá misericordioso y que lo busca a todos. Y aprovechemos el tiempo, porque la vida es breve. No esperemos al final del día. Pidámosle al Señor la gracia de trabajar para Él y vivamos felices amando y sirviendo a los demás. Invoquemos de Dios misericordioso su bendición. Padre Denis, si gusta, damos claro y partimos la bendición juntos. Bueno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz y bendecido domingo para todos.